Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más, reunidos en el nombre de Jesús, le doy gracias al Señor por tu vida, le doy gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de reunirnos, de aprovechar todos estos medios para poder hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una nueva miniserie que lleva por título Héroes. Sabes, normalmente nosotros tenemos en el corazón identificarnos con esa parte de las personas heroicas y de los héroes. De hecho, somos amantes de todas esas historietas que se proyectan por la televisión, en donde siempre el paladín hace el bien y vence al mal. Sabes, la verdad, Dios quiere que nosotros entendamos algo. Él nos ve a nosotros como hombres y mujeres excelentes. Y Él quiere que nosotros podamos esforzarnos por ser precisamente esos héroes que Él está necesitando para poder llevar a cabo la misión que tenemos que cumplir aquí en la tierra, uno por los otros. Antes de entrar en materia, te invito para que nos unamos en oración, para que le demos gracias al Señor y para que esta serie nos ayude a abrir nuestro entendimiento, para que podamos conocer la buena y perfecta intención de Dios para con cada uno de nosotros. Padre bueno, te amamos y te bendecimos, y en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor, estamos delante de ti. Hoy te pedimos que hables, como siempre te pedimos, a nuestro corazón, y que de nuestro corazón pueda fluir, Señor, tu verdad a nuestro entendimiento, y que allí en nuestro entendimiento podamos tener el vigor y la fortaleza tuya para poner en práctica, en obra, todo aquello que tú deseas que nosotros practiquemos. Estamos aquí hoy reunidos, Señor, alabándote y honrándote. Sabemos, Señor, que la mejor alabanza y adoración son nuestros actos rectos en esta tierra. Ayúdanos a ser verdaderos. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser intencionados, sino que seamos aplicados. Ayúdanos, Señor, a que te busquemos verdaderamente con todo nuestro corazón, con el mayor ahínco en nuestra alma para encontrarnos contigo. Nosotros sabemos, Señor, que así como le sucedió a todas esas personas que sobresalen en la Biblia, en la palabra de Dios, igualmente nos puede pasar a nosotros si verdaderamente te buscamos con todo el fervor que ellos lo hicieron. Fueron personas como nosotros, comunes y corrientes. La diferencia se dio cuando ellos te buscaron con tanto anhelo, te encontraron y tú los usaste, Señor, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa experiencia que nos habla de que nosotros tenemos que ser iguales, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos, Señor, que dar un ejemplo de vida en este mundo. Hoy te pido, Señor, que tu palabra penetre profundamente como esa espada que es de doble filo y llegue hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, y que podamos nosotros movernos a hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Te doy gracias, mi Señor, bendice a mis hermanos, guárdalos, y que esta predicación llegue a cada uno de nosotros y sea transformando nuestra vida. Gracias te doy, Señor Jesucristo, y unánimes, junto en el nombre de Jesús, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a comenzar con un héroe que tú has escuchado y conoces, creo que muy bien, y se trata de Abraham. El título de esta predicación es Abraham, el héroe de la fe. Y Dios lo escogió para poder mostrarnos a nosotros un ejemplo. Abraham no aparece en la Biblia como siendo parte de la historia sagrada para que nosotros nos entretengamos y que podamos decir, oh, qué gran hombre. Dios lo escogió porque lo ha colocado como un ejemplo para que nosotros podamos seguir lo que Él hizo y al mismo tiempo nosotros podamos ser ejemplo
al resto de las personas que nos rodean. Hoy te quiero invitar para que abras tu Biblia en el libro de Génesis y que miremos hacia el capítulo 22 y leamos los primeros 14 versículos. Génesis capítulo 22 y leamos del versículo 1 hasta el versículo 14 del libro de Génesis. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Escucha lo que está diciendo, lo que aparece en primer lugar: Dios probando a Abraham. Y dice lo siguiente: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó a su asno, y tomó consigo 2 siervos, y Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Estaba seguro de lo que iba a hacer. Y dice lo siguiente: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y sigue diciendo: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Amado, qué buena y maravillosa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que quiere realmente es penetrar a nosotros para que podamos entender lo que Dios desea que nosotros hagamos. Este es como una especie de nuestro manual de transformaciones. Y lo vemos como a través del Señor comienza a obrar en una persona. Lo que estamos viendo es que el Señor siempre escoge a ciertas personas. La pregunta es: ¿cómo hace todo esto? Bueno, la palabra de Dios nos dice que los ojos del Señor recorren la tierra. Y están recorriendo la tierra porque están buscando posarse en aquellas personas que realmente Dios pueda confiar en ellas porque tienen algo de carácter especial. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y debemos pensar y debemos esperar de que Dios también está mirando qué es lo que nosotros tenemos para poder ofrecer a esta humanidad en el nombre de Jesucristo. La iglesia no fue llamada simplemente para que estemos estáticos. La iglesia fue llamada para que nosotros tengamos un tiempo que podamos ser influencia en esta tierra. El Señor nos dijo a nosotros claramente en el Sermón del Monte que debemos ser luz. Y cuando nos dice que tenemos que ser luz, está diciendo que hay una gran oscuridad a nuestro alrededor. Y la pregunta es, tenemos que preguntarnos qué tanta luz estamos siendo en medio del entorno en que nosotros estamos. Y estamos viendo a Abraham.
Abraham era una persona que tenía una condición especial, había atraído a Dios simplemente porque tenía una capacidad no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Anteriormente, Abraham solamente podemos decir que pudieron identificarse dos personas nada más, como dos personas diferentes al resto de la humanidad en aquel momento. Nosotros leemos que hubo un hombre llamado Enoc, y dice la palabra que este hombre llamado Enoc caminó con Dios. Y cuando dice caminó con Dios, no quiere decir de que recorrió un sendero. Está diciendo que tuvo intimidad. Fue un hombre que siempre estaba próximo y en conexión con Dios. Era un hombre que caminaba con él, lo que quiere decir era, no pueden andar dos si no se ponen de acuerdo. Era un hombre que estaba de acuerdo con Dios. Hacía lo que Dios determinaba en su corazón. Y por esta razón dice la palabra que este hombre llamado Enoc fue raptado. Fue el primer hombre que no gustó la muerte, sino que fue raptado, así como lo vemos nosotros en Elías. Entonces, igualmente este hombre en este momento fue raptado. Otro hombre que sobresale antes de Abraham fue Noé. Dice la palabra de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando dice la palabra que él halló gracia ante los ojos de Dios, era porque en aquel momento de la existencia de Noé, toda la humanidad estaba llena de perversidad y de maldad. Y el Señor tomó la decisión de acabar con todo el mundo a través de un diluvio. Pero la única persona con su familia que se salvaba era precisamente Noé. Y Noé fue predicador de justicia, fue esa luz que les decía a los demás lo que iba a pasar, pero nadie creyó porque jamás había llovido. El fenómeno de la lluvia no se conocía. Y ese es el gran problema y el gran reto que tenemos nosotros en nuestra mente para poder creer. A veces, si no cabe en nuestra mente, simplemente creemos que es imposible inclusive para Dios. Por eso cuando el Señor vio a Abraham, inmediatamente vio un hombre que era diferente. Y nosotros sabemos el origen de Abraham. La palabra Abraham, el hebreo, la palabra hebreo significa los del otro lado del río. Y la misma palabra dice en el libro de Josué, en el capítulo 25, de que ellos servían a dioses extraños, pero Dios sabía lo que había en ese corazón. Tal vez nosotros podemos decir, no somos, vamos a ser usados por Dios porque tal vez nuestro pasado no nos acompaña. El Señor no está mirando a tu pasado. Está mirando lo que tú eres en Cristo y está mirando a esa responsabilidad que debes tener, porque lo que Dios está trabajando para tu vida es tu carácter. Lo único que te vas a llevar de esta tierra es tu carácter. Y Él está tratando de formar un carácter en la fe, que seas una verdadera persona que pueda fluir verdaderamente como Dios quiere que pueda fluir. La palabra de Dios nos habla claramente. Fíjate que la palabra, lo que dice de Abraham, vamos a mirar nosotros la Biblia, vamos a ver al libro de Romanos en el capítulo 4. Libro de los Romanos, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor del versículo 9 en adelante al 12, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para lo de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces sigue diciendo en el capítulo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que está diciendo claramente es que el Señor se detuvo a mirar a Abraham. El Señor necesitaba a alguien muy especial para que pudiera enseñar al resto de la humanidad lo que Él quiere que los hombres verdaderamente tengan en el corazón. La palabra dice en el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, lo que quiere decir es que Dios quiere que tú le agrades y te está dando a ti
el camino, te está dando la condición, te está dando lo que tienes que desarrollar para que tú estés seguro y tranquilo que estás agradando a Dios. Y agradamos a Dios cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando la palabra nos dice que nosotros sabemos que hay un Dios y que nosotros nos acercamos con certeza porque sabemos que ese Dios existe. Estamos creyendo firmemente en esa existencia. Y sabes, te lo digo de esta manera porque a veces a nosotros, si somos honestos, hay momentos en que nos podemos hacer una pregunta: ¿será verdad que existe? ¿Será verdad que me escucha? ¿Será verdad que ha perdonado mis pecados? ¿Será verdad que me llena? ¿Será verdad que camina conmigo? ¿Será verdad que puedo esperar en Él tranquila y confiadamente? Si somos honestos, nosotros tenemos que realmente preguntarnos eso, o simplemente detenernos a mirar que muchas veces nos hemos hecho esas preguntas. Y Dios quiere que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe se vaya fortaleciendo y se fortalezca en la verdad que nos hace libres de la duda. El mayor peligro y el mayor problema que nosotros tenemos es justamente la duda que alberga en nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ver o entender que Dios está buscando a personas muy especiales. Quiero contarte una ilustración acerca de unos reclutadores de las fuerzas militares que llegaron a un colegio. Ya era el colegio de los chicos de último año de bachillerato, de la educación media. Y entonces ellos fueron a ofrecer, porque es necesario que los chicos prestaran su servicio militar. Entonces ellos fueron a mostrar las bondades que tenía cada cuerpo de armas para ellos. Entonces allí en el colegio los reunieron en un gran salón y le dieron a cada uno de ellos 15 minutos. Estaba la gente que tenía que ver con la aviación, estaban los otros que tenían que ver con los marinos y estaban pues los del ejército. Y todos comenzaron a explicarle todas ventajas, lo que ellos podían recibir en esos lugares. Pero estaban tan entusiasmados que querían convencer a los chicos, que tomaron más del tiempo que le habían dado, y en conclusión quedó solamente al último el hombre del ejército, pero solamente le dejaron 2 minutos. Y con esos 2 minutos no tendría de pronto mucho parlamento para poder convencer a estos chicos. Sin embargo, este hombre se paró delante de todo el auditorio, delante de todos ellos, y comenzó a mirarlos, a mirar el auditorio uno por uno. Por todas las áreas de ese auditorio comenzó a pasear su vista. Y luego, después de 1 minuto, hizo la siguiente pregunta, o se dirigió a ellos diciendo de esta manera: estoy viéndolos a ustedes, pero no tengo la seguridad de que algunos que estén aquí puedan servir para las fuerzas del ejército. Porque nosotros tenemos un lema y andamos buscando a hombres excelentes, a hombres que puedan marcar la diferencia en medio de los hombres. Cuando terminó, todos se fueron a sus lugares donde tenían que atender a los chicos, y la gran mayoría de esos muchachos fueron a buscar a este hombre, porque de alguna manera todos sabían que podían ser excelentes. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Con Cristo nosotros somos diferentes. Ahora, todo esto te lo digo por una sencilla razón, porque Dios quiere que sus hijos verdaderamente iluminen con su fe en esta tierra. ¿Sabes? Lo más importante que el Señor quiere para nosotros que podamos desarrollar es que la gente pueda ver que nosotros somos personas que verdaderamente creemos en Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios tenemos una vivencia completamente distinta al resto de personas. La gente necesita inspiración. De la misma manera, cuando nosotros leemos acerca de estos héroes, aquí en la palabra de Dios nos emocionamos y nos damos cuenta cómo han sido, cómo han vivido, las decisiones que han tomado, y de alguna manera nosotros queremos ser como ellos. Igualmente la gente que no conoce al Señor, cuando ve verdaderas personas que le creen a Dios y creen en Dios y siguen todas aquellas indicaciones que Él está dando, todos ellos quisieran también ser como cada uno de nosotros.
Allí es donde verdaderamente se perfila lo que el Señor dice, que tenemos que ser esa luz proyectada para esas personas. ¿De qué manera podemos ser nosotros luz, sino a través del ejemplo que podamos darle a la gente? Por eso Dios quiere precisamente eso, y en primer lugar quiere una fe que cambie la forma en que vivimos. Sabes, cuando nosotros somos hombres de fe, se nos va a notar en la manera como nosotros vivimos. Si tú miras, por ejemplo, a la gente, la mayoría de las personas en estos momentos, la mayoría de las personas viven en pánico. La mayoría de las personas están esperando lo peor. La mayoría de las personas están con una cantidad de ideas en la cabeza que andan angustiados y temerosos porque están esperando que el mundo se acabe en cualquier momento. Cuando nosotros somos hombres de fe, sabemos que Dios es un Dios poderoso y que está guardándonos a nosotros. Nosotros podemos vernos aparentemente solos, pero Dios está cuidándonos. La palabra dice que manda a sus ángeles a cuidarnos para que nuestros pies no tropiecen. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros podamos mostrar una diferencia en nuestra vida. Pero para poder nosotros mostrar esa diferencia en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que cambiar la forma, la manera como nosotros pensamos con respecto de Dios. Y seamos honestos. De verdad, una de las cosas que tenemos, que es necesaria que nosotros hagamos, es tener honestidad con nosotros mismos. Normalmente, cuando tenemos problemas y no se resuelven, estamos pensando en un Dios distante, en un Dios lejano, en un Dios que no está cerca de nosotros, en un Dios que no sabemos cuándo va a responder. Pensamos de esa manera. Y sabes, si estamos mostrando que verdaderamente nuestra fe es frágil. El hecho de que nosotros estemos en un lugar, en un recinto, y podamos nosotros congregarnos, no quiere decir de que nosotros tengamos la fe suficiente. Acuérdate aquellos que andaban con el Señor, que a cada momento le decía, hombres de poca fe. La fe es algo que se tiene que construir, y se tiene que construir cambiando la manera como nosotros entendemos a Dios, cómo tú entiendes a Dios, cómo tú lo concibes a Él. Pero no tiene que ser simplemente una idea que se te presente en la cabeza. Tiene que ser algo que está profundamente en tu naturaleza, porque ya sabes quién es Él. Él desea que tú puedas verlo de esa manera. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros agradarlo si no estamos tan seguros de la naturaleza de Él y lo que tiene para nosotros? ¿Sabes? No solamente hay que cambiar la forma en que pensamos de Dios, sino que tenemos que mirar en que nosotros somos incrédulos por naturaleza. Quiero decirte lo siguiente, nuestra naturaleza de pecado, que está dentro de nosotros, que está allí, es contraria a lo que Dios dice. Nosotros somos por naturaleza incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos siempre acciones rápidas. ¿Cuántas veces tú no te has sorprendido haciendo una oración y esperando que las cosas se resuelvan inmediatamente en el momento? No hemos entendido que las cosas se dan en los tiempos de Dios. No hemos entendido que las cosas que nos pasan simplemente nos pasan porque son necesarias que pasen para poder hacer en nosotros una obra mucho más allá de lo que nosotros estamos entendiendo. Y por esa razón nos convertimos en personas incrédulos por naturaleza. Entonces, simplemente la única forma en que podemos convencernos es que Dios tenga acciones rápidas con nosotros. Y tenemos que ir cambiando realmente la manera como pensamos con respecto de recibir algo de Dios. La palabra dice que los tiempos de Dios son perfectos, la manera como Él actúa, como Él obra son perfectas, porque de pronto nosotros simplemente estamos viendo un problema y la solución no es la solución de ese problema, sino que precisamente ese problema sigue avanzando para poder nosotros recibir lo que necesitamos recibir en nuestro corazón. A veces no entendemos, las cosas se dan simplemente porque Dios ha determinado que sean de esa manera. Y son de esa manera para poder formar algo y algún carácter en nosotros. Pero a veces nosotros nos desesperamos y nos angustiamos que nos cuesta realmente el poder creerle a Dios. Otros, en la gran mayoría, somos autosuficientes. Una de la condición caída del hombre es esa. La palabra dice en su palabra el Señor, que el diablo le dijo a Eva, seréis como Dios. Y creo que la autosuficiencia tiene que ver precisamente con eso. Es aquella condición que tenemos de querer gestar las soluciones por nosotros mismos. No queremos esperar, hágalo usted mismo, porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Y pensamos de esa forma.
entonces queremos buscar nuestras propias soluciones. Dios quiere que nosotros podamos iluminar, pero tenemos una naturaleza que es contraria a poder tener una fe verdadera, y eso es lo que tenemos que entender. La fe no nace de un momento a otro, se tiene que ir construyendo lentamente, con hechos, con situaciones, con ser conscientes de la forma como nosotros tenemos que cambiar. El Espíritu de Dios, dentro de los frutos del Espíritu está el fruto de la fe. Necesitamos esa fe. La fe es algo, por decirlo así, es un producto sobrenatural que tiene que llegar a nosotros para que podamos hacer un ejercicio para creer en eso. Así que, mi hermano, nosotros a veces somos demasiado racionalistas. Si las cosas no entran en nuestra cabeza, simplemente creemos que no se van a dar. ¿Cuántos de nosotros no pensamos así? Pensamos eso. Si no cabe en la cabeza, si lo vemos imposible, si lo vemos difícil, si de pronto hay un enfermo y nos encontramos con una diagnosis médica que dice no podemos hacer absolutamente nada, simplemente entonces nosotros bajamos los brazos y terminamos creyendo en aquella palabra. Pero dice la palabra que para el que cree, verdaderamente todo es posible, porque no se trata de que yo lo haga, se trata de que Dios lo pueda hacer y lo puede hacer todo. Creo que lo que tenemos que recordar claramente es que Dios gobierna y que Dios tiene todo el poder perfecto y maravilloso para poder hacer las cosas que tiene que hacer en el momento en que tenga que hacerlo. Tenemos que entonces vencer nosotros ese racionalismo, tenemos que aprender a vencer nosotros el que podamos creer que es posible en nuestra mente, porque Dios quiere que nosotros tengamos una condición especial, porque la fe precisamente es suprarracional, está por encima de nuestra lógica. No hay lógica para que, por ejemplo, Dios pueda levantar a un muerto. Sin embargo, el Señor levantó a Lázaro y levantó a otros para que se dieran cuenta que el poder de Dios es sobrenatural, que está por encima de la racionalidad de nosotros y que evidentemente para poder creer tenemos que creer que Dios lo puede todo y que nosotros simplemente clamamos y pedimos sabiendo que Él lo puede todo. Entonces, Dios realmente busca honestamente con todos estos héroes edificar un carácter de fe en nosotros. Él quiere edificar un carácter para que podamos avanzar. Por eso es necesaria que esa fe que dices tú que tienes, es necesario que se ponga a prueba. Dios prueba la fe. Abraham tuvo una prueba. Abraham subió al monte Moriah y llevó a su hijo. Y el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac. Ahora imagínate, cuando el Señor llamó a Abraham, era un hombre de 75 años. Y un hombre de 75 años es un hombre pues que ya está siendo vencido por el tiempo. Y cuando él recibe a su hijo, era un hombre de 100 años. Y su esposa, que era una mujer que no había podido tener hijos, era una mujer de 90 años. Creo que si nosotros concebimos eso, si nosotros pensamos en eso, lo que vamos a decir es que es imposible que a esa edad una mujer de 90 años pueda tener un hijo y que a los 100 años este hombre pueda engendrar a un hijo. Pero lo que quiere decirnos a nosotros el Señor es que Él es el que determina cómo son las cosas. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Pero ahora su fe estaba siendo probada. Ya él le había dado su muchacho, tal vez su muchacho podía tener unos 14 años en aquel momento, y él lo lleva porque el Señor le ha dicho a él que tenía que llevarlo para sacrificarlo. Y fíjate que él sale casi como que a hurtadillas, no le dice nada a su esposa, porque tal vez su esposa se hubiese opuesto a esta decisión que él estaba tomando. Tal vez ella no tenía de pronto en aquel momento esas certezas que estaban en Abraham. Tal vez Abraham se había acordado de aquel momento en cuando después de 10 años que le da la promesa, entonces ella dice, es mejor que usemos a la criada, a Agar, para que podamos tener el hijo, como quien quiere decir, vamos a ayudar a Dios para que se realice el milagro. Y Dios le demostró que no era a la manera de ella, que no era a la manera de Sara, sino a la manera de Dios. Y tal vez él, pensando en todo esto, no quería que nadie pudiera realmente opinar.
¿Sabes? A veces nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a las opiniones de los demás para que nosotros podamos creer en lo que Dios ha determinado. A veces a la gente le puede parecer imposible. Es más, a veces la gente puede pensar que estás lunático, que eres una persona que tiene problemas mentales, porque estás creyendo en muchas cosas que la otra persona no está creyendo porque no lo está viendo. Nosotros hemos sido, ¿qué te digo?, parte de una cantidad de experiencias en donde una vez quedamos en una ciudad completamente solos y sin ningún amparo ni ayuda, y fueron los momentos más tremendos y más impresionantes en donde el Señor permanentemente tendía su mano, nos bendecía para que pudiéramos bendecir a todo un gran pueblo. ¿Sabes? Las cosas no es a manera nuestra, y es lo que nosotros debemos entender que es precisamente a la manera de Dios. Por esto, la fe tuya tiene que ser probada. Por una sencilla razón, todas las cosas valiosas deben ser probadas. Las joyas deben ser probadas. Los metales, si son preciosos, son probados. Las gemas son probadas. Creo que tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando demandas un vehículo y lo vas a comprar, ya esos vehículos vienen probados completamente para los impactos, para todos los frenos, todas estas cosas, para que puedan ser seguros. Si nosotros miramos el dinero, cuando tú vas a un lugar y pagas con un billete de alta denominación, lo que hace la persona que recibe el dinero es probar para ver si aquel billete es genuino, si aquel billete es correcto. Los medicamentos que tú tomas antes de salir al mercado son probados para ver si verdaderamente cumplen con ese propósito. Los barcos, un barco simplemente estando en un astillero, allí en el dique seco, no funciona. Tiene que colocarse en el agua para poder saber si el barco está funcionando. Los militares no son probados en un entrenamiento. Los militares son probados cuando están bajo el fuego de la batalla. Así que las cosas valiosas son probadas. Tu fe tiene que ser probada. Por eso Dios probó a Abraham. Y la fe es actuar simplemente en la creencia de un Dios que nosotros amamos. Entiéndelo bien. Te voy a explicar de esta manera. La fe nuestra tiene que ver con el amor. Creo que cuando Abraham se enfrentó a esta situación de poder decidir entre él sacrificaba a su hijo o se quedaba con su hijo, realmente lo que estaba allí, al fondo del asunto, es que él tenía que tomar una decisión entre si amaba más a su hijo o amaba a Dios, o amaba a Dios y amaba un poco menos a su hijo. Cuando estamos en medio nosotros de pruebas, de dificultades, de fe, realmente ahí está la misma situación por la cual estuvo pasando Abraham. Abraham le tocó decidir, Abraham le tocó elegir, y Abraham eligió que él realmente creía en Dios, porque él sabía que si el niño iba a perecer, si iba a ser sacrificado, Dios tenía el poder de levantarlo de entre los muertos, porque Dios no miente, porque Dios le había dicho a él que de él iba a ser una gran nación y que lo iba a bendecir grandemente y que él sería el padre de todos los creyentes. Amado, ese es el asunto en lo cual nosotros tenemos hoy que comenzar a descansar. Dios quiere que tú te conviertas en un héroe de la fe. Pero no en un héroe que tenga que padecer o que tenga que estar sufriendo, porque a veces no entendemos. Dios no quiere ese tipo de héroes. Dios quiere héroes que puedan brillar, que puedan iluminar a los demás, que puedan ser influencer en la vida de las otras personas, que puedan influenciar positivamente para que podamos esperar mejores tiempos. Yo siempre estoy diciendo los mejores tiempos están por venir. Tal vez estamos viviendo momentos difíciles, pero yo conozco el Dios que le sirvo. Yo le sirvo a un Dios que nos ama, a un Dios que está con nosotros, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que reproducir todo eso en nuestra mente, creyendo que Él es el Todopoderoso. Por eso, Dios prueba la fe, porque nosotros tenemos que creer en un Dios que amamos y un Dios que nosotros confiamos. Por eso la fe tiene que ver con el amor. Así como Abraham fue probado en su amor y él mostró que amaba más a Dios que a su propio hijo, igualmente nosotros tenemos que mostrar a través de nuestra fe que nosotros amamos a Dios, que a todas las otras circunstancias y cosas que nos están rodeando. Así que el Señor Jesucristo hasta él mismo lo habló. Hay un pasaje interesante que tiene que ver con la fe de todos nosotros. Y creo que aquí está justamente
digamos, como entre escondida, esta condición de esa prueba de amor que Dios hace con nosotros. Abre tu Biblia, Mateo, en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 10, gloria a Dios. Capítulo 10, del versículo 37 y 39. Y dice la palabra, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La fe precisamente es un evento de fe. A veces tenemos que dejar cosas, las seguridades que tenemos, para poder nosotros poder conectarnos y pensar en las cosas que Dios va a hacer. Por eso, mi hermano, esta última parte, este último tercio, quiero usarlo para poder decirte de qué manera el Señor construye la fe en cada uno de nosotros. Él quiere que tú entiendas que las cosas por las cuales estás pasando no son cosas simplemente accidentales que se dan de manera fortuita, sino que hay un propósito para cada uno de los creyentes. Dios está edificando para ti, oye bien, un carácter. Él no te va a pedir que tú vayas y muestres algo que tú no tienes, pero Él está trabajando contigo en lo secreto para poder mostrarte en público. Él está trabajando en tu interior para que tú puedas realmente brillar desde dentro hacia afuera, con un verdadero criterio de verdad, para que todas las demás personas puedan sentirse inspiradas por ti. Por eso el Señor trabaja con nosotros a lo largo, escúchame bien, a lo largo de nuestra vida, en 6 etapas. Son 6 etapas que se van repitiendo y que se vuelven a seguir repitiendo en la medida en que nosotros vamos avanzando. Porque sabes una cosa, nosotros no sabemos el nivel de fe que tenemos. Nosotros podemos decir que creemos, pero ¿hasta qué punto creemos? ¿Hasta dónde creemos? ¿De qué tamaño o de qué intensidad o de qué profundidad es nuestra fe? No lo sabemos. Por eso cada día nosotros vamos avanzando y precisamente el Señor comienza a trabajar con nosotros para que podamos afianzarnos, para que podamos ensancharnos, para poder trabajar en nuestro carácter, para que podamos proyectar la luz que Él quiere que nosotros proyectemos aquí en esta tierra. Yo sé que con la fe nosotros pedimos y recibiremos, busquemos y hallaremos. Con nosotros con la fe estamos persiguiendo cosas, pero realmente lo que Dios quiere es que tú puedas proyectar esa luz a los demás para que los demás también comiencen a creer en ese Dios que obra en ti y que hace milagros en ti. Lo primero que tenemos que hacer, la primera etapa, son precisamente que Él nos da una promesa a nosotros, así como se la dieron a Abraham. A Abraham le dieron una promesa de que serían benditas en él todas las naciones, que tendría él una gran una gran descendencia. Y era un hombre que no tenía hijos, era un hombre que su mujer no tenía hijos, y el Señor le da una orden, le dice que tiene que salir de su parentela, tiene que dejar, y le iba a mostrar una tierra que él no conocía. Sin embargo, él, ante esa promesa que Dios le da de que se pudiera convertir en una persona de la cual en sus lomos estaban contenidas naciones, entonces él se atrevió. ¿Sabes? Las cosas comienzan ahí. Creo que las cosas, cuando nosotros nos presenta esto el Señor, nosotros pensamos que las cosas pueden cambiar, que Dios precisamente va a permitir que nosotros logremos situaciones. Tal vez cuando el Señor te da a ti un sueño, te da una promesa, lo que te está diciendo es que las cosas en tu vida pueden cambiar, tus sueños pueden cambiar, tus realidades pueden cambiar. Tal vez estás viviendo o has vivido una serie de situaciones que tú no has querido. Tal vez te has preguntado por qué razón las cosas te han salido como te han salido y de repente Dios comienza a hablarte a través de la oración. Nosotros le buscamos porque para que Dios te pueda hablar y te pueda dar un sueño, tú tienes que estar en comunión con Él.
Y entonces cuando estamos en esa comunión, tal vez el Señor te dice a ti, voy a cambiar tu vida, te voy a hacer algo distinto, va a ocurrir algo diferente en tu vida que va a dejarte completamente pasmado de las cosas anteriores que tú has estado viviendo. Entonces, coloca en nosotros una esperanza, coloca en nosotros una promesa de que las cosas pueden cambiar, una promesa de que las cosas van a ser distintas, una promesa de que las cosas vienen de la mano de Dios y que va a ser diferente al tiempo que hemos vivido. Ahí comienza el Señor a trabajar con nuestra fe. ¿Sabes? Puede ser tal vez una labor en tus estudios, algo que tú quieres llevar a cabo y de pronto en el momento tú sientes que no puedes llevarlo a cabo porque de pronto te sientes encerrado, tal vez hay cosas que no están fluyendo adecuadamente, la economía, qué sé yo, y el Señor te dice por encima de cualquier cosa, yo voy a hacer de que tú logres aquello. Y entonces dentro de ti comienza a amalgamarse ese sueño, comienza a darse una esperanza, comienzas a sentir que hay algo que te está impulsando y que es posible que lo puedas conseguir. La segunda etapa que viene de todo esto es cuando nosotros debemos decidir obedecer. ¿Sabes? Es algo así como nosotros ponernos en acción en función de lo que nos ha declarado, en función de la promesa que nos ha dado. A veces nos cuesta un poco de trabajo el poder tomar ciertas decisiones. ¿Sabes? A veces es muy difícil, a veces estamos tan arraigados a la familia, a los amigos, a un trabajo, y que de pronto el Señor te dice, tienes que dejar ese trabajo porque yo te voy a dar algo mucho mayor y mejor para que tú hagas, y de pronto tú comienzas a titubear y dices, pero es que no me atrevo porque no tengo ninguna otra oferta, no sé qué voy a hacer, aquí estoy bien, aquí me pagan, no es mucho, pero estoy bien, estoy tranquilo. A veces nosotros somos retados. Y somos retados a tomar esa decisión. Siempre la fe te va a llevar a tomar decisiones. Tenemos que mirar a quién le creemos. Si creemos a nosotros, a nuestra propia opinión, o le creemos a lo que Dios nos ha dicho. Esa es la decisión que va a hacer que se pueda romper una hora para que comience a funcionar lo que Dios está preparando para tu futuro. Créeme que te lo digo con todo mi corazón. A mí me tocó pasar por todo esto. Me tocó pasar porque Dios colocó un sueño en mi corazón para que pudiera tomar una decisión y ese tiempo se ha prolongado durante más de 21 años. Y en esos 21 años nosotros nos mantuvimos confiando porque el Señor nos había enviado a que hiciéramos las cosas que teníamos que hacer. A veces nosotros realmente nos sentimos un poco incómodos en eso, pero precisamente debemos decidir obedecer. Él no te va a forzar. Tú tienes que obedecer. Y ese nivel de fe que tengas en ese momento te va a permitir que tomes la decisión que tienes que tomar de poder obedecer y poder extenderte y ponerte en acción en lo que han dicho. En tercer lugar, vas a enfrentar el retraso. ¿Sabes? Nosotros cuando Dios nos provee algo o nos promete algo y tomamos la decisión de que le creemos, va a llegar el momento en que las cosas se van como que a congelar en el tiempo. ¿Sabes? A veces a nosotros nos pasa eso, en los tiempos en que queremos que las cosas sean para allá. Todos nosotros somos inmediatistas, andamos nosotros rápidos, siempre el tiempo no nos va a alcanzar. La gente por la calle va rauda, el que va caminando va raudo, hasta ni saludamos porque íbamos tan rápido que no nos interesa quién va pasando. Los vehículos, las motocicletas, todos están corriendo como si el tiempo se les fuera a acabar. ¿Sabes? Nosotros queremos que las cosas sean rápidas. Y a veces hay un retardo en que Dios no se retarda porque quiere de pronto amargarte la vida, sino que está trabajando en secreto. Está trabajando en cosas para ti, está trabajando en circunstancias que tú no sabes, está haciendo algo que todas las cosas estén colocándose, se estén alineando a favor tuyo para que se pueda dar lo que Él ha determinado para tu vida. En aquel momento de los retardos, normalmente comenzamos a temer y nos da miedo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a superar el miedo. El miedo es uno de los enemigos de la fe. El miedo te abraza y no te deja hacer absolutamente nada. El miedo no te permite que tú puedas creer porque simplemente vas a creer en el miedo. Y vas a creer que no pueden hacerse las cosas, que simplemente el sueño se acabó, que nada vas a poder hacer. Pero precisamente tienes que entender que aquellos retardos son retardos que vienen de la mano de Dios.
Dios está preparándote internamente. Tal vez de pronto todavía no estás preparado para tomar esa meta. Mira, todo el tiempo que le costó poder vivir a Abraham para poder convertirse en un padre. Escúchalo, míralo. 75 años, el hijo a los 100 años. Le tocó todo ese tiempo poder madurar. A veces a nosotros los retardos simplemente son para que podamos madurar, para que podamos nosotros poder hacer las cosas de una manera distinta, porque para poder cambiar las cosas de afuera es necesario que nosotros cambiemos, que Dios cambie las cosas que están dentro. Así que lo más importante que tienes que entender es que cuando se dan estos retrasos, amado, Dios no te ha olvidado. Isaías capítulo 41, versículo 10, ¿sabes lo que dice? Creo que es uno de los versículos más conocidos y que nosotros cuando se den esos retrasos tenemos que tener en mente. Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso, la cuarta etapa, tienes que enfrentar dificultades. Siempre que Dios te da un plan, un proyecto para creer, van a venir dificultades. Acuérdate de Pablo y su naufragio. Tienes que seguir a Dios en ese momento y no a las opiniones de los demás ni a tu propia opinión. Tienes que tener claramente lo que Dios a ti te ha dicho. Vas a pasar en las etapas de crecimiento de fe, te vas a encontrar con dificultades en las circunstancias, en tu carácter, en tu coraje, en tantas cosas, porque Dios quiere formar precisamente eso. Va a llegar un día en que de pronto te vas a levantar con el ánimo por el suelo, no vas a querer hacer, pero Dios está formando carácter. Sabes, la fe forma tu carácter, porque yo decido y me determino a creerle a Dios, así como decía Job, aunque me matares, seguiré esperando en ti. Y Dios quiere ese tipo de héroes, Dios quiere eso, y el mundo está clamando por esas personas. Y en quinto lugar, Dios te coloca muchas veces en un callejón sin salida, para que tú entonces pienses que las cosas se acabaron, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, y tal vez tú no tengas fuerza para cambiarlo, pero tienes que recordar que Dios mantiene la fuerza. Tal vez está fuera de tu control, pero el control está precisamente en las manos de Dios, porque tienes que aprender eso, nosotros tenemos que aprender eso. No es el control que yo tengo, no es el control personal sobre las cosas, Dios está en control y Él hace las cosas a la manera de Él, porque Él tiene la autoridad y tiene el poder para hacerlo. En sexto lugar, mi amado, Dios entonces nos da la liberación. Nos liberta, comienzan las situaciones a cambiar, comienzan las circunstancias a cambiar, nuestro carácter ha cambiado, Dios abre nuevos caminos, comienzan a suceder tantas cosas porque hemos cumplido con todo eso y ya estamos teniendo una fe mucho más fuerte. Todos estos pasos se siguen repitiendo a lo largo de nuestra vida. En conclusión, mi amado, tu conducta de fe inquebrantable en Dios es la que tiene que iluminar este mundo. ¿Sabes? Tal vez de pronto tú estás viendo al mundo y estás diciendo, ojalá se levanten unos héroes, personas, que ojalá hayan pastores, esto, y no estás pensando en ti. Tal vez de pronto tú te sacas de esa selección y la persona indicada puede ser tú. Dios está buscando personas verdaderas, personas que tienen un corazón diferente, personas que quieren decir a pesar de todas las cosas, yo quiero realmente servirle a Dios. Y hoy tu llamado es para eso, ¿sabes? Para que puedas mostrar que verdaderamente amas a Dios sobre todas las circunstancias. La fe es un acto de amor a Dios. Sin fe es imposible agradarle porque no estamos amándole. Mi amado, yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Espero que entiendas que necesitamos madurar nuestra fe, que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a avanzar en nuestra fe. Hay algunas personas que dicen que si le pedimos fe al Señor nos va a traer dificultades. Amado, este planeta ha sido confeccionado para que tengas dificultades, pero la fe en Dios es la que hace que nosotros podamos vencer todo tipo de dificultades. Espero que el Señor te haya bendecido grandemente y espero que te puedas unir conmigo en oración. Que podamos decirle gracias, Señor, por esta palabra y que podamos extender la palabra de Dios a través de las redes sociales
para que llegue a muchas personas. De pronto nosotros no nos enteramos a quién le llega, pero lo importante es que estamos haciendo la obra del Señor y Él sabe a quién le debe llegar este mensaje. Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia y por tu verdad. Gracias te doy, Señor, por este día tan maravilloso, porque hemos podido, Señor, hablar de tu fe. Señor, permítenos que tengamos una fe a toda prueba. Ayúdanos, Señor Jesucristo, porque nosotros queremos realmente creer en ti y realmente queremos creer, Señor, sin ningún atisbo de duda. Ayúdanos, Padre, porque a veces tenemos momentos de dificultades. A veces pensamos que nos has olvidado. A veces, Señor, pensamos que ya los sueños que tú nos has dado se han olvidado tus promesas y no es así. Ayúdanos a mantenernos firmes y confiados. Danos, Señor, el Espíritu Santo para que podamos tener ese toque de fe tuyo, para que podamos creer, para que podamos seguirte, para que podamos servirte, para que podamos ser una luz, Señor, en esta tierra. Somos responsables de las cosas que están pasando porque muchas veces no estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer. Señor, te pedimos, Señor, que esa luz preciosa de la fe de la iglesia salga a las calles y se pueda mostrar, Padre mío, sin temores, porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama, que es un Padre que está por nosotros, que entregó a su Hijo Jesucristo por nuestro pecado, Señor, para que podamos ser libres y para que podamos mostrar la grandeza de la gloria de Dios a todos los hombres. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón que nos llenes del poder del Espíritu Santo, que tu gracia se derrame en nuestras vidas, en las iglesias, Señor, y que podamos mostrarle al mundo lo que tú has hecho por nosotros. Nosotros creemos, Señor, en todo lo que tu palabra dice. Estamos esperando tu venida. No importa el momento en que vengas, simplemente ayúdanos a estar preparados y a cumplir con la misión que tenemos cada uno de nosotros de poder mostrar ese ejemplo que tú quieres que mostremos. Así como Abraham se ha convertido en un ejemplo de la fe para nosotros, que nosotros seamos ejemplo de fe para el resto de la humanidad, para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, mi amado. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. La próxima semana, con el favor del Señor, si lo permite, estaremos tocando otro héroe. ¿Para qué? Es para que sepamos lo que tenemos nosotros que ajustar, porque Dios está formando nuestro carácter. Bendiciones, mis amados. Hasta siempre. Un abrazo y que Dios te siga continuando bendiciendo grandemente. Bendiciones.